Hola, soy Paola García López. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Me encuentro con mi compañera Mónica Rosas. Nosotras somos estudiantes de la Maestría en Desarrollo Educativo de la generación 2012-2014. Dentro de una de las actividades que desarrollamos en el Seminario Especializado de Hermenéutica y Educación Multicultural, hoy nos encontramos con el tema de la hermenéutica barroca que desarrolla el doctor Samuel Arriarán Cuellar, filósofo y catedrático de esta universidad. A continuación, vamos a presentar una entrevista que tiene que ver con los principios de su hermenéutica barroca. Buenos días, doctor. Buenos días. Queremos empezar con una pregunta sobre qué es el barroco. El barroco es un tipo de comportamiento artístico y cultural del siglo XVII que surgió principalmente en el contexto europeo, en los países europeos. De ahí pasó a América Latina y sirvió para entender el proceso de mestizaje cultural, el proceso del siglo XVII también, que tiene otras características que en Europa, porque el barroco en México especialmente tiene que ver con la mezcla de las culturas indígenas y la española, y aquí predomina más el elemento cultural indígena. Esto es lo que a mí me interesa analizar como un barroco propiamente mexicano, latinoamericano, que se caracteriza por esa mezcla de razas y de símbolos culturales que son muy diferentes del barroco europeo. Hay otras investigaciones que manejan el barroco como otro tipo de modernidad, otro tipo de racionalidad. ¿Está de acuerdo con esa postura? Sí, estoy de acuerdo, especialmente con Bolívar Echeverría, como un tipo de modernidad y de racionalidad, eso quiere decir otra forma de organización social. En lo que no estoy de acuerdo con Bolívar Echeverría es que él lo reduce al siglo XVII y yo lo amplío hasta la época actual. Por eso el neobarroco es algo que se complementa con el barroco, pero siempre entendiendo como una manera de ser o una nueva forma de modernidad. En la época actual, para mí el neobarroco es una forma de modernidad que se resiste a la cultura capitalista neoliberal. Por eso es que me interesa defender este concepto de neobarroco. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia del barroco en América Latina y el neobarroco? El barroco se reduce para algunos autores al siglo XVII y el neobarroco es algo que es actual, que es característico de la nueva época que vivimos como un nuevo mestizaje, claro, en las condiciones de la globalización y del neoliberalismo. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿por qué se denomina su hermenéutica como hermenéutica barroca? Porque es un modo de interpretar a partir de la mezcla. ¿Qué es la hermenéutica? Es una manera de interpretar, ¿sí? Para autores como Gadamer, Riquet, ese tipo de interpretación requiere no necesariamente la mediación del mestizaje, ¿sí? Porque el tipo de tradición cultural que existe en Europa y el que ellos tratan de interpretar no tiene ese carácter híbrido, sino más de otro tipo de racionalidades. Pero la hermenéutica barroca para mí tiene que ver con este proceso de la hibridez cultural que se da propiamente en América Latina. Por eso hablo de hermenéutica barroca, pero tampoco se reduce a América Latina. También en Europa se está empezando a hablar del barroco europeo, o sea, de un nuevo tipo de mestizaje. Porque Humberto Eco, por ejemplo, es un autor que dice, ¿qué vamos a hacer en Europa ante la amenaza del racismo? Pues hacer lo que hacen en México, defender el mestizaje, la mezcla como una manera de combatir el racismo. El racismo en México es así fuerte y sigue siendo fuerte. Entonces la única manera de defendernos de ese racismo es el mestizaje o la hermenéutica barroca como una práctica cultural. A mí no me importan las definiciones epistemológicas, no tienen ningún valor.
porque lo que tiene valor es cómo actuar en la práctica política de resistencia en el presente contra el racismo. Entonces el concepto central de la hermenéutica barroca sería el mestizo, ¿no? La parte del mestizaje, la parte de denominar como un sujeto híbrido, ¿no? Sí, pero no tiene que ver con un concepto de la hibridez en el sentido de autores como García Canclini, que para esto da lo mismo, que no hay diferencia entre un indígena y un español. Para mí sí es importante enfatizar que es una hibridez donde el mestizaje indígena tiene más valor, tiene más importancia. O sea, es un mestizaje que no es así como la mezcla a la manera promiscua, ¿no? Sino se trata de un mestizaje que recupere lo mejor de la tradición indígena y se complemente con lo mejor de la tradición europea. De ahí sale una nueva síntesis que es la hermenéutica barroca, o sea, recuperando lo positivo de cada cultura. Que le dé sentido a esa vitalidad popular como manejan uno de sus textos, ¿no? Claro. Muy bien, doctor. Y una pregunta más. ¿Podría ser el neobarroco la base de un sistema filosófico que dé fundamento a una hermenéutica? La hermenéutica de por sí ya es una visión filosófica. O sea, no puede entenderse de otra manera, a no ser que retrocedamos a la Edad Media y que entendamos la hermenéutica como una interpretación de la exégesis religiosa. A mí no me importa ese tipo de interpretaciones religiosas medievales, estamos en el siglo XXI. Entonces, de aquí lo que se trata es de hacer una hermenéutica basada en las ciencias sociales y en los nuevos desarrollos de la filosofía. Una filosofía que no tiene que ser ontológica ni epistemológica, eso son regresiones a la época de la metafísica. Entonces, ni siquiera estoy de acuerdo con la analogía como una visión filosófica de la hermenéutica. Para mí la hermenéutica tiene que ver más con su aspecto racional, más que con la metafísica o la religión. Hay autores que manejan el neobarroco como un concepto también analógico. ¿Está usted de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. Antes sí estaba de acuerdo, pero ahora ya no. Ahora ya no. Porque me ha gustado más la posición de autores como Lezama Lima, como Severo Sarduy, que hablan del barroco como algo relacionado con el cuerpo, con los problemas de la corporalidad. Entonces, en vez de hablar de una epistemología abstracta, cientificista, a mí me interesa hablar de un eros cognoscente. Ya ni siquiera utilizó el concepto de ethos, sino de eros como eros cognoscente. El cuerpo es lo que se relaciona con la realidad. Y en la educación pues, es muy importante entender que una educación que no atienda a la corporalidad es una educación tecnocrática, una educación virtual o mediatizada por las tecnologías de la información. Eso a mí no me importa ni me interesa. Lo que me importa es cómo desarrollar una educación en los valores del cuerpo, ¿no? Por eso es mejor hablar del eros cognoscente, porque el cuerpo tiene su propia forma de conocimiento, no es la mente, la lógica, como dicen los epistemólogos. Eso ya es parte del siglo XIX, ya en el siglo XXI seguir hablando de epistemologías y de lógica ya no tiene sentido en la educación. Ese proyecto educativo está muerto. La epistemología que se relaciona con una pedagogía moderna que habla solamente de la mente y descalifica el cuerpo ya no tiene sentido, no tiene futuro, eso ya está muerto. Claro. Muy bien, doctor. Y vamos a pasar a la última pregunta. ¿Cuál sería la diferencia de la hermenéutica barroca y la hermenéutica analógica? ¿Cómo podríamos identificar y resaltar lo que es la hermenéutica barroca? Pues que la hermenéutica barroca no es religiosa ni metafísica como la hermenéutica analógica. La hermenéutica analógica cree que se puede armonizar las contradicciones de la realidad, ¿no? Como si fuera fácil superar las contradicciones, los problemas de la realidad. Eso de buscar una analogía es encontrar un equilibrio entre algo que no tiene equilibrio. Es como el agua tibia, pues, que busca que no sea caliente ni frío.
Entonces, ¿qué es? No es ni una cosa ni una otra, es como creer en los ángeles que no tienen sexo, ¿verdad? En cambio, la hermenéutica barroca sí se enfoca más a las contradicciones, a lo que no se puede resolver. Por eso la hermenéutica barroca es una hermenéutica trágica, porque sabe que la realidad no se puede resolver, no se puede superar. La realidad está ahí y nos guste o no nos guste, no se puede resolver. Tenemos el caso de la educación. La educación, todas las fórmulas, recetas que se han hecho han fracasado porque no se puede resolver los problemas de la educación. Es imposible que con buenas intenciones o con políticas que no entienden nada de la realidad van a resolver a lo que no se puede resolver. Con reformas educativas, ¿no? Con reformas educativas, como esto que están haciendo. Hay más movilización, cada vez hay más oposición en la reforma educativa, porque es imposible resolver por decretos o desde arriba, ¿no? Algo que es muy complicado, muy complejo. Entonces, doctor, la hermenéutica barroca nos ayuda a quedarnos en esa parte del conflicto, ¿no? De estar siempre como que pensando en tensión, pensando y reflexionando sobre la realidad, pero sobre todo vivirla también, ¿no? Sobre todo entender que la realidad es muy compleja, es muy difícil. ¿Sí? Situación que la hermenéutica analógica no propicia, ¿no? No, porque para la hermenéutica analógica todo se resuelve, todo es cuestión de buenas intenciones y de buenos deseos, como si llegaríamos al paraíso así nomás por pura voluntad, ¿no? Pues por eso es especulativa, es metafísica y teológica. No quiere decir que yo critique a la posición de Mauricio Beutiot, yo respeto mucho su posición y he compartido mucho tiempo, pero con lo que no estoy de acuerdo con sus discípulos, ¿no? Que todo lo deforman, todo lo distorsionan, todo lo analogizan y todo lo vuelven una visión metafísica de la hermenéutica, como si todo fuera analógico, ¿no? Y eso es lo que no me gusta, pues, porque no entienden ni al mismo Mauricio Beutiot, nomás los repiten y los repiten como pericos y no siquiera lo están entendiendo. Mauricio Beutiot es un filósofo que ha reflexionado mucho y sabe lo que está diciendo, pero lo que dicen sus discípulos es otra cosa, es lo contrario de lo que él dice. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor.